A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 22 de noviembre del año 2024. El título es el siguiente. Vamos a ver, permítanme ustedes. El título, aquí lo tengo para no equivocarme, y es este. Hay soberanía, cuántas estupideces se cometen en tu nombre. La soberanía como concepto, como palabra, perdón, más que concepto, primero como palabra, es algo que ha utilizado la clase política mexicana para ocultar corruptelas, sinvergüenzadas y tonterías, de tal manera que se recurre o se acude a la soberanía para defenderse y decir, no, es que si esto y esto se afecta a la soberanía del país, del gobierno, etcétera, etcétera. El problema es cuando se abusa de ese concepto y además se abusa para encubrir actos de corrupción. No, que no se metan aquellos. Ese sería, en principio, el primer contexto de este concepto de la soberanía. La soberanía como concepto en la actividad política o en lo que se refiere al papel del Estado moderno es algo viejo. Los primeros noticias o elementos de la soberanía se dan por allá en el siglo XVI o XVII, pero se perfecciona eso ya para el siglo XVIII o siglo XIX. Ya. Cuando estamos en el siglo XIX, en los imperios, o sea, no era imperialismo, era todavía la parte de los imperios, no las grandes empresas que exportaban capitales. Entonces, hubo luchas importantes de muchos países para defender su soberanía. Ahí, en esos años, siglo XIX, principios del XX, hablar de soberanía de un Estado o de un gobierno o de un país tenía que ver con la capacidad para decidir ellos solos, los ciudadanos de ese país, el gobierno de ese país, decidir de manera libre sin injerencia externa, todo lo que tuviera que ver con sus asuntos, con sus problemas, con sus temas. Esa era la visión que se tenía de la soberanía por allá en la segunda mitad del siglo XIX. Pero el mundo cambia. De aquella intención de los viejos imperios que invadían territorios, que era más bien algún resto de la parte del colonialismo, se empieza a pasar o empieza, el mundo transita, particularmente los países ricos, grandes en aquellos años, a la parte, vamos a decir, la etapa superior del capitalismo, diría Lenin, que es el imperialismo, donde ya esos viejos imperios o esos viejos países colonizadores ya no les interesaba dominar el territorio, les interesaba exportar capital para aprovechar la mano de obra, los recursos naturales, de tal manera que ya la presencia de los ejércitos coloniales o de imperiales ya no era necesario. Entonces ahí empieza otra vez a adecuarse el concepto de soberanía frente a esa nueva amenaza que era el imperialismo. Y se forman movimientos de búsqueda de soberanía, independentistas, algunos, recordemos que si bien América Latina se independiza ya en el segundo, tercer decenio del siglo XIX, pero África, por ejemplo, y una parte de Asia, seguían siendo colonias de esos viejos imperios. Entonces hubo luchas independentistas por obtener, valga la redundancia, su independencia y en consecuencia decidir de manera soberana. Y eso tenemos de la etapa entre guerras,
luego viene la Segunda Guerra Mundial y hay una recomposición de las fuerzas económicas y políticas, y eso nos lleva a los principios de los años 50. Y a fines de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó una organización muy interesante. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, buena parte de Europa, por no decir toda Europa, estaba casi destrozada. No Inglaterra, no el Reino Unido, ¿ah? Pero sí lo que podríamos decir que era Europa continental, ¿ah? España, que se mantuvo aislado, habían tenido su guerra civil del 36 al 39, y dado que Franco era filonazi o filofacho, pues ahí lo dejaron más o menos aparte. Pero Francia, Italia, Alemania ni se diga, con Hitler, etc. Y en ese momento termina la guerra y los países, particularmente como centro Alemania y Francia, están en condiciones muy difíciles. Y la recuperación económica implicaba la necesidad de tener acero para las construcciones, puentes, etc. Entonces se juntan seis países y crearon lo que llamaron, creo que el Pacto del Hierro y el Acero, o el mercado del común del hierro y el acero. Esos 6 países. Eso es el germen de lo que hoy es la Unión Europea. Ahí, al unirse esos 6 países que estaban destruidos prácticamente los 6, empiezan a ponerse de acuerdo en algo aparentemente tan sencillo como era la producción de hierro y acero. Y luego eso da lugar a lo que se llamó luego el mercado común europeo, donde ya con la recuperación de Europa ya caminando, entonces se vio la utilidad de generar acuerdos más amplios, no de 2 productos, el hierro y el acero, sino de una gama amplia, de una economía en su conjunto, y crear entre esos países un mercado común, lo cual implicaba tener aranceles comunes. Primero creo que fue una unión aduanera, los mismos aranceles de ellos frente a los que no estaban ahí, etcétera, etcétera. Y eso dio paso, decía, al mercado común europeo, y así se llamaba el Mercomún. Ya fue creciendo el número de países. Y ahí, al establecer ese mercado común, sucedió una cosa muy curiosa con los países integrantes. Empezaron a dejar en una institución ajena a todos esos países una serie de decisiones económicas. Ahí se empezó a ceder una pizcacha de soberanía. Posteriormente del mercado común europeo, y al ver el éxito, otros se quisieron venir y se quisieron incluir, unir ahí, hasta llegar a una organización donde ya no solo incluía la parte económica, sino que también se habló posteriormente de cuestiones migratorias y cuestiones monetarias. Y se creó un acuerdo migratorio, el acuerdo de Schengen, que es una ciudad donde se firmó eso, donde había el libre tránsito de todos los ciudadanos de los países que integraban ese bloque, que ya no era nomás económico, sino ya había otros temas más relacionados con la política monetaria. Luego, se han de acordar cuando se creó el euro, que entró en vigor el último de diciembre del 99 o el 1 de enero del año 2000, si no estoy equivocado, y ya se creó de todos los países, se creó la unión monetaria, pero no todos entraron ahí. ¿Por qué? Porque
esa unión monetaria implicaba ceder la soberanía monetaria a una suprainstitución que fue el Banco Central Europeo. Ahí es donde los ingleses dijeron, yo no le entro porque la libra, que es la moneda, y etcétera, etcétera, y no entraron ahí. Y otros por razones de su mercado, lo que quieran ustedes. Entonces se creó la Unión Monetaria. Creo que son 17 o 18 países que a partir del 1 de enero del año 2000 entran a tener como moneda. España dejó de tener la peseta, Francia el franco francés, Alemania el marco alemán, Italia la lira, etcétera, y la sustituyen por algo que hoy es conocido, el euro. Es la moneda de curso legal, ya nadie paga con pesetas o francos franceses, etcétera. ¿Ahí qué pasó? Esos países que integraron la Unión Monetaria cedieron la soberanía en cuanto a crear, subir, bajar la base monetaria, es decir, inyectarle dinero para generar un periodo expansivo o sacar dinero para generar un periodo recesivo, tantito para bajar la inflación, etcétera. Y ese Banco Central Europeo, no desaparecieron los bancos de cada país, pero la normatividad la ponía ese banco supranacional, que es hoy el Banco Central Europeo, que es una institución fortísima. Pero como ven ustedes, desde el 46-47, cuando se crea aquella unión del hierro y el acero, etcétera, cada paso nuevo es ceder un poco de soberanía. Y eso, lejos de dañar a los países que integraban luego lo que se llamó después del mercado común, la Unión Europea, se han visto beneficiados. Algunos critican porque se creó una gran burocracia que está en Bruselas y hay cosas donde la decisión que se tome en ese parlamento se tiene que respetar en todos los países de la Unión Europea. Ciertas normas, etcétera, etcétera. Normas de calidad de ciertos productos, reglamentaciones sanitarias, etcétera, etcétera. Entonces, repito, todo ese proceso que ha convertido a veintitantos, treinta y tantos países independientes cada uno, resulta que es un bloque donde todos y cada uno de ellos han cedido una parte de su soberanía. Hoy eran 28, pero se salió el Reino Unido, entonces son 27 y están en proceso de incorporarse, creo que 3 o 4 países. ¿Por qué? Porque ven las ventajas de pertenecer salud a la Unión Europea. ¿Cuál es al margen de el éxito, lo que sea? Al margen de eso, lo que importa es que el nuevo concepto de la soberanía en el tercer decenio del siglo XXI difiere completamente del concepto de soberanía que se aplicaba y se promovía a fines del siglo XIX, principios del siglo XX y todavía después de la Segunda Guerra Mundial, los años 50, 60, etcétera. De tal manera que hoy, cuando un gobernante recurre a la soberanía, o es un sinvergüenza, un pillo redomado, o es un ignorante de la peor ralea. López califica en los dos casos. La anticientífica califica en los dos casos. Son ignorantes de las ventajas de la formación de bloques económicos, que luego en algunos casos, cuando haya condiciones, pasan a ser un bloque político también. Pero luego hay otros bloques, hay otras organizaciones donde también se cede soberanía. Después de la Segunda Guerra Mundial, Occidente, para evitar una situación como la de la Segunda Guerra, forman una alianza militar, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, con miras a hacer un
un muro, vamos a decir, a la expansión de la Unión Soviética de Stalin. ¿Y cómo responde Stalin a ese bloque? Creó el Pacto de Varsovia. Y ahí también, ahora ya entran los países socialistas, cedieron un poco de soberanía, el comando militar lo mandaba la Unión Soviética, y acá, en el caso de la OTAN, las fuerzas están, o sea, hay una carta que da lugar al Tratado del Atlántico del Norte, de la OTAN, o la NATO en inglés, ¿verdad? Y esa es otra muestra de la, no de la pérdida, de la cesión de soberanía. Otro ejemplo, a raíz de la Segunda Guerra Mundial y ya cuando los derechos humanos empiezan a ser importantes, en esta parte del planeta se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo promovido por las Naciones Unidas y las nuevas condiciones generadas en el mundo para lograr que en cada país la Carta de los Derechos Humanos se incluyera, o sea, como un tratado más, y al aprobarlo el Senado de cada uno de esos países se equipara a la Constitución y se vuelve vinculante. Por eso les duele a estos arrastrados e ignorantes de los de Morena, es que la Corte, ¿a qué tiene que ver? Bueno, que el Senado de la República, que es el que define la política exterior, renuncia a eso, a ver cómo les va a ir en términos de imagen. Entonces, estamos viendo esos ejemplos, y ahorita voy a dar otros, donde los países y sus gobiernos y sus congresos, por supuesto, en este caso los senados de la República, que son los que dirigen y definen la política exterior, aceptan porque las ventajas son mucho mayores que los perjuicios aparentes por la pérdida de soberanía. Tenemos el Mercosur, por ejemplo, que es un grupo de 4 o 5 países sudamericanos donde también hay una cesión en materia de aranceles a esa entidad que se llama Mercosur. Déjenme ver si tengo algunos otros casos aquí. Está la APEC, por ejemplo, está el Telecán, el mismo tratado de América del Norte o el NAFTA con Estados Unidos y Canadá, esos 3 países forman un bloque y ahí también hubo una pérdida de soberanía. ¿Por qué? Porque hubo cosas que se deciden, ahí se firman, los reconoce el Senado y hay cosas que tenemos que llevar a cabo aunque nos duela. Aunque nos duela, por ejemplo, en cuestiones ambientales, en respeto a las cuestiones de competencia de las empresas, etcétera, etcétera. Es el problema que hubo con lo del maíz transgénico. Hay un apartado donde dice que un país no podrá rechazar por sus cojones en la compra de esos productos. Tiene que demostrar científicamente que es perjudicial, cosa que no pudo hacer México, y por eso perdimos ese panel y lo anunciarán el 14 de diciembre. Estamos aquí pues ante otros casos, ya dije el Pacto de Varsovia, la OTAN, la APEC, el Telecán, Mercosur, la Comisión Interamericana, y hay decenas de casos donde los países, al estar en el tercero, segundo, primer decenio del siglo XXI, ya ven las relaciones y la formación de bloques como algo no solo natural en las condiciones de competencia, sino como algo necesario para poder tener éxito y no quedar débiles ante los grandes países o ante algunos bloques también muy poderosos como puede ser hoy la Unión Europea y por otro lado el Telecán o el Temec ahora. Con esto, ¿qué les quiero decir? Pues que ya un país medianamente administrado ya no plantea eso que se escucha como una estupidez de la soberanía. Y la soberanía hoy la utilizan países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y México para ocultar las trapacerías de sus gobernantes. Es lo que intenta hacer la anticientífica
e intentó hacer López Obrador. En esas condiciones, pues, se llega a tonterías como lo siguiente. Hace, creo que 2 días, la anticientífica, con la ignorancia que le es característica, habla de la soberanía, refiriéndose al agua. Y dice uno, a ver, ¿cómo se puede ser soberano frente al agua? Cuando usted se toma un vaso de agua, ¿va a cantar el himno nacional? Mexicanos al grito líquido de guerra o qué no. Es decir, no, ese es un absurdo, pero cuando ella plantea los 4 ejes o las plantea el inútil que está en la Comisión Nacional del Agua, cuyo único mérito, fíjense ustedes, no es ser un especialista en materia hidráulica, sino que es el hermano del secretario particular de hace años de la anticientífica. Por eso está ahí en la Comisión Nacional del Agua. Dice, no puede ser esto. Sí, sí puede ser. Entonces, los 4 ejes. Soberanía del agua. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿qué va a hacer México? No te vengas aquí a robar mi agua. Miren, son tan brutos estos, empezando por la anticientífica, con todo respeto. En 1944, recordando la realidad geográfica, que México y Estados Unidos comparten un río, el río Colorado. Entonces, es un problema, bueno, ¿cómo vamos a repartir esta agua? Pues, ¿de quién es? Porque hay normas que en la parte de a partir de la mitad, cómo se define, etcétera. Al grado tal de que en 1944 se creó una comisión que todavía existe, la Comisión de Límites y Aguas, que define el volumen a utilizar por cada uno de los 2 países, tomando en cuenta que si llueve mucho y se llena o llega mucha agua, bueno, pues no habrá problema, pero está regulado eso. Pero si falta el agua, hay normas también. Está en un tratado reconocido por el Senado mexicano. Entonces, ¿de dónde saca esta mujer la soberanía del agua? Dios querido. Nomás le faltó rebuznar, con todo respeto, pues. Es decir, llegamos al punto del uso perverso y falto de honradez intelectual del concepto de soberanía. Cuando los otros países nos critican por nuestras violaciones a la ley, por el nulo respeto de los derechos humanos, la violencia, los criminales, no. México es un país soberano y nadie le va a decir qué hacer. Por supuesto que sí hay alguien que te va a decir qué hacer. ¿Quién es? Los que integraron los paneles en el caso del TEMEC. Eso sí te van a decir qué hacer y en qué estás mal. ¿Por qué? Porque tú como país lo firmaste y lo aprobó el Senado de la República, como en el caso de los Estados Unidos y Canadá, que tenían un tratado, el 89, recién firmado con Canadá, o como lo tenemos nosotros con 30 y tantos países. Es decir, ¿por qué? Porque nos conviene hacerlo. Porque hoy todo el mundo está buscando firmar tratados de cooperación económica, unión monetaria, etcétera, etcétera, porque les conviene, porque al unirse y dejar en manos de un cuerpo supranacional, obtienen beneficios que compensan, cosa que estos son tan brutos, tan cerrados o tan sinvergüenzas que no entienden, pues. O si sí lo entienden, se hacen tarugos, por no utilizar otra palabra. Por eso, cuando ustedes escuchen a la anticientífica hablar la soberanía del agua, el agua ya va a ser otra vez del pueblo. Señora, desde el 5 de febrero de 1917, no solo el agua, sino todo lo que está en el subsuelo pertenece a la nación mexicana. Es que el agua va a ser un derecho humano. ¿Qué significa que el agua es un derecho humano? ¿Le van a dar a ustedes un garrafón de agua cada 15 días, cada mes? No.
No hay soberanía del agua. En todo caso, un derecho humano sería tener garantizado el acceso al agua. Es decir, que el Estado garantice que todos los mexicanos van a tener un abasto de agua en cantidad y calidad, etcétera, etcétera. Pero no, la soberanía del agua, ¿qué carajo significa eso? No tiene sentido. Pero no hay alguien ahí que le diga, señora, perdóneme, pero y el babosón que está ahí en la Conagua, pues ya sabrán ustedes menos, ¿verdad? Estamos pues aquí ante una situación donde se hace un uso perverso, corrupto del concepto de soberanía. Muy bien. En esas condiciones, ¿qué hacer ante eso? Primero, exhibir a esta bola de corruptos que pretenden escudarse en algo que nadie está. ¿Quién está amenazando la soberanía de nuestro país? ¿Quién? ¿Acaso una fuerza invasora ya tomó un pedazo? No. Los que amenazan la estabilidad del Estado mexicano son los criminales, los grupos de delincuentes que recibieron una impunidad total de facto con López Obrador. Eso sí están amenazando la soberanía del país. ¿Por qué? Porque están socavando las bases del Estado mexicano. Pero eso no lo dicen ellos, pues porque, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces le echan la culpa a otros. No, señores, no va por ahí. Ahora, ya, y aquí entra una parte muy importante de la educación cívica. ¿Dónde están los partidos para exhibir a estos sinvergüenzas? ¿Dónde están? Inexistentes. Es decir, el mundo ha cambiado, hombre. Ya no estamos a fines del siglo XIX o a principios del siglo XX o en el periodo entre guerras, entre el 18-19, cuando termina la Primera Guerra Mundial y comienza la Segunda, el 39. No, estamos en el tercer decenio del siglo XXI. ¿Por qué China, la República Popular China, entró a la Organización Mundial de Comercio? Porque le convenía, porque iba a tener acceso a un conjunto de reglas donde podía ella ejercer represalias dentro de los reglamentos y la carta de la OMC, ¿verdad? Entró porque le convenía. Entonces, dice uno cuando ve esta gente, ¿no? O sea, es imposible hacer comprender, dejen ustedes a los chairos, a estos funcionarios. En esas condiciones estamos en el peor de los mundos posibles. Utilizan de manera perversa un concepto que no es aplicable. No estoy diciendo que significa que vamos a entregar al país. Además, ¿quién querría este país que es un desmadre? ¿Quién en su sano juicio va a querer hacerse cargo de este desastre? Nadie, hombre. Es como dicen, quieren privatizar Pemex. ¿Quién en su sano juicio va a querer comprar Pemex? Para comprar Pemex tendrían que entregarle a ese comprador 1.7 billones de pesos, que es el patrimonio negativo que tiene Pemex. Es decir, ¿no se dan cuenta la estupidez que están diciendo frente a ese pésimo uso de la soberanía? Luego, hay usos que, dejen ustedes que sean perversos, son idiotas. La soberanía alimentaria, vamos a producir todo lo que consumimos. ¿Y dónde? ¿Cómo? Si estamos importando 23, 24 millones de toneladas de maíz amarillo para darle de comer a las gallinas ponedoras, a los pollos de engorda, a los cerdos, para alimentar de proteína de origen animal a decenas y decenas de millones de mexicanos. México es un país cuya orografía no permite la producción de tantos millones de toneladas como Estados Unidos, las grandes planicies. Estados Unidos produce 280, 290 millones de toneladas de maíz cada ciclo agrícola. ¿Por qué?
porque tiene condiciones climáticas adecuadas, óptimas. ¿Por qué Ucrania, Bielorrusia son el granero, producen millones y millones de toneladas de trigo, de centeno, etcétera? ¿Por qué? Porque tienen condiciones climáticas adecuadas. Es decir, la realidad de la naturaleza no se puede borrar de un plumazo, pues. En todo caso, buscan, es que la autosuficiencia, ¿cómo? Es decir, el mundo es un conjunto de intercambios. A ver, Japón les gusta mucho el café, muy bien, pero no tienen una máquina, una planta de cafeto. Bélgica y Suiza no tienen una planta, un árbol de cacao, pero producen los mejores chocolates del mundo. Es decir, esta gente está viviendo todavía en el siglo XVIII, siglo XIX, pues. Y nadie se atreve a exhibirlos, nadie. De tal manera que la gente que los sigue, que babea ante ellos, les cree ciegamente, ciega y acríticamente. Pero ¿dónde están los partidos para educar a sus militantes y simpatizantes? Exhibiendo ese uso perverso e hipócrita de conceptos como la soberanía. Vamos a producir todo lo que comemos. No es cierto, no es cierto, eso es falso. El que lo dude, que vaya, porque si digo a un supermercado, no, es que usted es fifí, está bien, vayan a cualquier tianguis de la Ciudad de México, uno se ponen el lunes en unas colonias, el martes, etcétera, etcétera, vayan ahí y van a ver ustedes donde venden la fruta, van a ver las cajas de la fruta y va a decir produce of Chile, produce of tal país. Y cuando van ustedes a Estados Unidos y van a ver las cajas de tomate, de ahí de donde llevan el tomate, ¿ya? Produce of México. Porque nosotros le compramos a Estados Unidos uvas, manzanas, chabacanos, duraznos y les vendemos tomate, jalapeños, pimientos, morrones, etcétera. Así funciona el mundo, pero así funciona desde hace muchos años. Pero estos viven todavía en la Edad Media intelectualmente. Y que el mundo nos va a esperar, y que el mundo nos va a explicar, ténganle, hombre, si ustedes no aprenden, es su problema. Es su problema. En esas condiciones, pues, ¿qué podemos concluir en torno a esta gente con el uso del concepto soberanía? Primero, que no pueden ser ignorantes ante la realidad del mundo. Lo que son es algo peor. Son una bola de sinvergüenzas que no se atreven a decirle a la gente cómo funciona el comercio internacional. Los que estén interesados en este tema, pongan en su buscador ventajas competitivas de David Ricardo. Y ahí van a encontrar que hace 200 años, ese gran economista que fue David Ricardo estudió el problema. Los países deben enfocarse a producir aquello en que son competitivos, en que son los más fregones, para con ese dinero que obtienen de vender eso donde son los meros, van a comprar aquello que donde no son competitivos, pues. Ahí está, eso tan sencillo. Tuvo que llegar una persona con la visión de David Ricardo para ponerlo en blanco y negro. Así funciona el comercio internacional hoy. Pero no. Y cuando le dice, oye, ¿a ti te gustan los taquitos al pastor? Está re buenos los pinches tacos. No, qué bárbaro. Y con piñita. Ah, muy bien. ¿Sabes tú que hay el 40 a 50% de probabilidades de que esa carnita de esa que ponen ahí en el trompo sea importada de Estados Unidos? Ah, no es cierto. Claro que sí. Y que esos cerdos fueron alimentados con maíz transgénico. No, me estás tú queriendo confundir. No. Es más, ya no voy a comer eso. Ah, bueno.
¿qué te parece si paso por ti el domingo a las 8:30 de la mañana, que estás crudón, y nos vamos a echar una pancita? Órale, me dice. Me cuadra eso. Y ahí vamos. Cualquier colonia por ahí está una señora con sus mesas y unas ollotas ahí calientito y viendo ahí. 2 órdenes de pancita, jefa, pero acá, bien, con mucho cuerito ahí, que esté bien servido. Y órale, tortillas y salsita y picosa y todo. Oye, ¿sabes de dónde proviene esa pancita que te acabas de chingar ahorita? No, pues de aquí no. Prácticamente el 100% de esa panza de la res con que se elabora esa pancita proviene de rastros de los Estados Unidos. No, no puede ser, pues no será, pero de ahí viene. Es decir, ese es el mundo, ese es el mundo, así funciona el comercio internacional. No se diga ya de las alitas de pollo, no se diga así de la pechuga, esa que viene con quesito y ya rellena y todo y que viene congelada. O viene de Brasil o viene de Estados Unidos. ¿Saben ustedes quién es el principal productor de pechuga de pollo en el mundo? Brasil. Si ustedes van a comer a un restaurante ahí, pechuga Meunier, chicken breast Meunier, pues eso Meunier viene de Brasil y no protestan los gringos que les gusta tanto la pechuga. Digo, sí, son absurdo eso. ¿Sabe usted de dónde provienen los pavos que se consumen? No en la cantidad que debería ser, porque es una carne muy blanca, sana. ¿De dónde vienen los pavos que comemos en Navidad? Una parte viene de las instalaciones de la empresa Parson en Nuevo Casas Grandes, otra de Bachoco, que adquirió la producción y las casetas de Mezquital del Oro en Hermosillo, en la costa de Hermosillo, pero todo lo demás viene de Chile o de Brasil. Y por eso va a dejar usted, no, a mí no me vengas, a mí, dime de dónde viene este pavo. Pues es que lo compré ahí, a ver, ¿dónde está porque a ver que viene en una bolsa. Producto de Chile. No, entonces no me des esto. Dice, sería estúpido eso. Pues así son estos gobernantes. Tienen caca en la cabeza. En esas condiciones, ¿cómo va uno a desbaratar esas posiciones? Con ciencia, con conocimiento científico, con información, como las escuelas no les preocupa eso, los centros de investigación menos, y más con la loquita esta que estuvo de la ciencia prehispánica, que estuvo en CONACYT. Pues están los partidos políticos, están las fundaciones de cada partido, está la Rafael Preciado del PAN, la Colosio o Siglo XXI del PRI. Pueden contribuir a educar a sus militantes, se pueden producir algunos videos, 8 o 10 minutos muy claros y transmitirlos, subirlos a las redes, de dónde se origina la carne, esto que consumimos, así se produce acá, etcétera. Pero no les da la chompeta, ¿verdad? O no les preocupa eso. En esas condiciones, pues, cada vez que escuchen ustedes la palabra soberanía, corten cartucho. Porque es la estupidez más grande que puede proferir en estos momentos un político mexicano. Esa es la realidad. Ahora, para terminar con este enojoso asunto, se ha publicitado en las redes y en la prensa escrita algo que se dio a conocer ayer o anteayer. Se le tomó una foto al doctor Cuadri en un módulo de atención para inscribirse en estos programas de adultos mayores para que les den los 6,000 pesos bimestrales. Y está ahí el doctor Cuadri, y en ese momento se le lanza la jauría de todos estos sinvergüenzas. Y
pues lo utiliza la anticientífica en la mañanera y dice, ¿dónde está la consecuencia de Quadri? Para empezar, es tan pobre el vocabulario de la anticientífica que la palabra correcta debió haber sido ¿dónde está la congruencia? Es decir, el hablar y el hacer. ¿Por qué? Porque Quadri en alguna sesión en Cámara de Diputados, él dijo que esos programas eran clientelares, electoreros, etcétera, etcétera. Pero dice la consecuencia, no, señora, no sea usted bruta en el manejo del lenguaje. Lo correcto es la congruencia. Usted dijo aquello y por qué ahorita está poniendo. Y luego Quadri contesta diciendo, es que ¿cuál es el problema si se paga con mis impuestos? Bueno, aquí hay un problema de una índole diferente. Yo pienso que alguien del nivel económico del doctor Quadri, por simple congruencia, dado su nivel económico, un doctor, una persona que tiene su consultoría en materia ecológica, ambiental, etcétera, es mi opinión personal, no debería caer en eso, pero esa es mi opinión. Yo, por ejemplo, no solo no he ido a inscribirme ahí para que me den, no obstante que ya voy a cumplir 80 años, para que me den los 6,000 pesos bimestrales. Tengo amigos de alto pedorraje económico que me invitaron, hombre, mira si te dan la tarjeta muy rápido. Es que ese no es el problema. Por congruencia, aun cuando no soy un hombre acá económicamente y con dificultades económicas, pero no voy a ir yo a inscribirme ahí por 6,000 pesos bimestrales. 3,000 pesos bimestrales, tan jodido estaré. O sea, que no puedo yo trabajar y esforzarme. Ese es el problema que yo veo. Que si la consecuencia, otra vez, como dijo la anticientífica, es un problema personal de Quadri. Y no tienen derecho alguno en exhibirlo, porque eso es acoso a un ciudadano. En todo caso, la crítica es válida, pero desde el punto de vista que señalé, por eso yo no, bueno, no me he inscrito en el INAPAM, por ejemplo. No me he inscrito en el INAPAM. ¿Tiene usted cuando voy a la farmacia a comprar mi farmacia que tomo mensualmente por principio de diabetes, lo que sea? ¿Ya? Le digo, no, señora, no tengo. ¿Por qué? Porque no me parece correcto. No me parece correcto. Yo lo entiendo en una persona que recibe una pensión mínima, 2,000, 3,000 pesos o lo que sea, y que con dificultades camina. Pues yo todavía me puedo defender y estudié y lo que quieran, pues. ¿No? Pero eso ya depende de la posición de cada persona. Y si alguien bueno, en Monterrey es el chascarrillo cada bimestre cuando señoras emperifolladas ahí van a un banco del bienestar a que les chillen sus 6,000 pesos eso es un cinismo. Digo, ya bájenle, por favor. No más falta que le den una carta poder a una de las personas que ayudan en la casa para que vayan y cobren. Dice, por favor, señores, eso es lo que me parece a mí, Ángel Verdugo Beltrán, criticable. Pero cada persona es un mundo, él puede decir. Por eso, si yo considero que eso es criticable, yo no lo hago. Repito, ni estoy en INAPAM, ni estoy en estas madres del bienestar. Por convicción. Y hacerlo, decirlo y mantenerse firme, eso es congruencia, doctora en ciencias ocultas. Eso no es consecuencia. Consecuencia es otra cosa, por favor. Pero bueno, el problema está en la UNAM, que preparan a doctores con ese uso del lenguaje que, pues, ¿para qué digo que luego se enojan? Tengo amigos en la UNAM, tengo amigos unanitas, en fin, que también hay gente del Poli que no habla bien español, pero es otra cosa, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. Ya casi me paso. Muy bien. En este momento
termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 22 de noviembre del año 2024. Antes de dar unos piloncitos, les anuncio lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes que hubo un momento en que pues el médico que me ve estas cosas de la garganta, el otorrino, me dijo, bájele? Sin embargo, hoy hemos, en consulta con producción, a cambiar eso. ¿Por qué razón? La situación del país está muy difícil en cuanto al desempeño de este gobierno de la anticientífica. Las cosas están avanzando a una rapidez tremenda y esta señora está cometiendo, haciendo tontería media y diciendo babosadas completas, ¿verdad? Entonces hemos decidido, al menos a ver cómo funciona, regresar las mañaneras de sábado y domingo. Entonces, a partir de mañana, a las 6 de la mañana, ustedes encontrarán en su, como reciben las mañaneras y esto, ahí va a estar la mañanera de Ángel, sabatina y la dominical. Espero que funcione mientras haya condiciones y tonterías al por mayor del tapete zacatecano, del hombre de la jirafa, etcétera, etcétera. Entonces espero que sea bien recibidas esas mañaneras y no pase del viernes al lunes, pues. ¿Por qué? Porque esta mujer no se guarda cosas, no nos deja descansar. La avalancha de tonterías es permanente los 7 días de la semana. Bueno, pues hagamos la mañanera de Ángel los 7 días de la semana.